Muy bien, vamos a resolver este problema. Como veis aquí tenemos dos bloques unidos por una polea y la única novedad respecto a otros problemas anteriores es que tenemos cierto rozamiento en el contacto entre M1 y el bloque. Y lo único que nos dicen es, bueno, cuánto valen las masas y cuánto valen los coeficientes, pero no nos dicen nada más. Y nos preguntan, bueno, pues cuánto valdrá la aceleración de cada bloque. Así que vamos allá. Como nos están pidiendo una aceleración, pues tenemos dos caminos. El camino de la cinemática, que pasaría por conocer el vector velocidad con respecto al tiempo para cada instante, y no es el caso, o resolver un problema de dinámica, que nosotros, bueno, seguimos un procedimiento, por supuesto voluntario, en el que empezamos por el diagrama del cuerpo libre, luego escribimos la ley de Newton para cada dirección y cada bloque, luego, como novedad reciente, pues nos preguntamos qué aporta el rozamiento, y al final, pues si tenemos alguna cuerda, vemos cuál es el efecto de esa ligadura, y si la cinemática, aunque no nos diga la solución total, sí que nos aporta alguna información adicional. Bueno, pues vamos allá. Empezamos por el diagrama del cuerpo libre y aislamos cada cuerpo, ¿vale? Voy a empezar por este, que es más sencillo. Tenemos aquí el bloque M2 y ahora tendremos su peso. Y ahora, como esta polea no nos dice nada, asumimos que es ideal. Por tanto, la tensión en todos los puntos de esta cuerda va a ser lo mismo. Ya veremos más adelante que si esta polea tuviese masa, pues ya no sería cierto. Así que le damos simplemente la tensión de la cuerda. Vamos con el otro bloque. Es un poquito más complicado. Y tendremos, por un lado, la tensión de la cuerda. Voy a pintarle el mismo color. Por otro lado, las facilitas. El peso. Y la normal con el suelo. Vamos a llamarle N1. Y ahora aparece una fuerza de rozamiento. Si esto deslizase, ¿vale? Si esto tuviese hielo o lubricante por aquí abajo, se movería hacia allá, ¿vale? Así que se opone a ese deslizamiento, creando una fuerza de rozamiento en sentido contrario. Es decir, una fuerza de rozamiento hacia atrás. Y con eso terminamos la primera parte. La segunda parte es convertir estos dibujos en ecuaciones. Entonces, para eso voy a elegir un sistema de referencia independiente para cada uno. Como este solo se va a mover verticalmente, pues llamamos a esto simplemente X, ¿vale? La posición de donde esté en cada instante la masa 2. Y para este otro voy a coger un sistema de referencia pues más canónico. Vamos a llamarle esto a X y a esto a Y, ¿vale? El subíndice este da igual, simplemente bueno, que veáis que es distinto para cada uno. Y ahora ya escribimos para la masa 1 qué fuerzas hay en el eje X y qué fuerzas hay en el eje Y. En el eje X solo tenemos esas dos, la tensión y el rozamiento. Así que tendremos tensión menos fuerza de rozamiento igual a M1 por A1. ¿Vale? Voy a ahorrarme un poquito de discusión. Ya sabéis que en realidad, si esto tuviese montado un ascensor con una cierta aceleración, pues tendría que tener cuidado con la componente vertical. Pero en este caso es obvio que el movimiento solo es horizontal, así que bueno, no voy a llamar a esto A1X, sino simplemente A1. Bien, en el eje Y, pues tenemos solo la normal, el peso, y como digo, no hay aceleración porque el movimiento es simplemente horizontal. Muy bien, vamos con M2. Este solo tiene movimiento en un eje también. Voy a llamar positivo hacia abajo porque es donde creo que se va a acelerar. Por tanto, tendremos M2G menos la tensión igual a M2 por A2. Y de nuevo, como solo tiene una componente, pues no le pongo subíndice X ni nada por el estilo. Bien, vamos a contar incógnitas. No conozco la tensión, no conozco el rozamiento, no conozco la aceleración, no conozco la normal en principio y no conozco esta otra aceleración. Así que tenemos 5 incógnitas y solo tenemos 3 ecuaciones. Así que bueno, uno podría pensar, bueno, la normal en realidad lo saco de aquí. Vale, pero si tacho esta ecuación porque esta ya no es incógnita, tampoco tengo la ecuación. O sea que me siguen faltando 2 ecuaciones. Así que sigo pensando. Y ahora me paro en el tercer piso, que es el rozamiento. Y de nuevo, un pequeño repaso. El rozamiento viene en 3 sabores. Lo que hemos llamado estático crítico, que tiene que ver con esas frases que nos dicen ¿cuál es el mínimo o el máximo, no sé qué, que puede aguantar o justo antes de deslizar? Vale. Son pequeñas indicaciones que nos dicen que estamos buscando un caso muy particular, es ese caso crítico antes de que se produzca el movimiento. No nos dicen eso. El otro caso es el caso de rozamiento cinético. Y en este caso tendríamos que tener claro, tendremos que tener certeza, ¿vale?, de que desliza. Pero leyendo el enunciado no hay ninguna indicación. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que es estático,
pero no sabemos cuánto vale, es decir, estático incógnita. Vamos a hacer esta suposición y resolvemos. Al ser incógnita, de aquí calcularemos cuánto vale la fuerza de rozamiento. Y ahora, si la fuerza de rozamiento es mayor que la fuerza de rozamiento máxima, que recordad que esto viene dado por mu estático por la normal, entonces es que patina. Y tendré que repetir el problema como cinético. Si no, si la fuerza de rozamiento es menor o igual que el rozamiento máximo, pues entonces ya habré terminado el problema. Así que vamos allá. Y como digo, como voy a suponer esto, bueno, pues por el lado, al ser una incógnita, no aprendo nada, pero lo que sí que aprendo es que la aceleración de cada bloque es nula. Así que nuestro sistema pues se transforma en este otro sistema. La tensión menos la fuerza de rozamiento igual a 0, la normal en 1 igual al peso, el peso de 2 menos la tensión igual a 0, y ya está. Así que ahora tenemos tres incógnitas, que es la tensión, el rozamiento y la normal, y tres ecuaciones. Así que ya podemos resolver. Bien, de nuevo, si os dais cuenta, si sumamos estas dos ecuaciones, como la tensión aparece aquí positiva y aquí negativa, eso tiene que ver con, bueno, que es una fuerza interna entre ellos, pues se cancelarían, así que si yo sumo esto, me quedaría una ecuación que me dice que el peso es igual a la fuerza de rozamiento. Y ya está, esa es toda la información que tenemos, el peso de 2. Bien, como decíamos aquí, para saber si estamos en el caso crítico o no, tenemos que comparar esto con el rozamiento crítico o rozamiento máximo que soporta el sistema, que es mu estático por la normal. En este caso, de esta ecuación, aprendemos que la normal es el peso, así que esto es mu estático por m1g. Si cogemos los datos del enunciado, vamos a borrar un poquito esto, veis que tenemos que el coeficiente estático es 0,5, el peso de 1 es 1 y g vamos a subir que es 10, así que tenemos que el rozamiento máximo es igual a 0,5 por 1 por 10 igual a 5 newton. Por otro lado, lo que hemos calculado aquí para el rozamiento como incógnita es que es m2 por g. Como el peso de 2 es 2 kilos, bueno, pues estos serán 20 newton. Así que como el rozamiento que yo he calculado, asumiendo que no era el máximo, es mayor que el máximo, eso significa que la he liado. Es decir, esta suposición no vale, ¿vale? Porque es incompatible la hipótesis de que el rozamiento es más pequeño que el máximo con la realidad. Como veis, el rozamiento es más grande que el máximo. Así que tengo que echar para atrás y lo que tengo que hacer es rehacer el problema asumiendo que es un problema de rozamiento cinético. La buena noticia es que el diagrama del cuerpo libre nos vale, ¿de acuerdo? Y de hecho nos vale incluso este sistema de ecuaciones. Así que limpiamos un poco y partimos a partir de aquí. Bueno, pues ya tenemos nuestro sistema otra vez reescrito a partir del diagrama cuerpo libre. Fijaos que esta condición sigue manteniéndose porque el movimiento del bloque 1 sigue siendo horizontal. Bien, y ahora contamos incógnitas de nuevo. Tensión, rozamiento, aceleración normal y la otra aceleración. Me faltan dos ecuaciones. Ahora, como el rozamiento es cinético, como la fuerza de rozamiento es cinética, pues tendremos que esto es mu cinético por la normal. Y por otro lado, de esta ecuación ya sabemos que la normal, otra vez casualidades de la vida, es el peso. Así que nuestro sistema se convierte en el siguiente. Tensión menos mu cinético por m1g igual a m1 por a1 y m2g menos tensión igual a m2 por a2. Incógnitas, pues tenemos 1, 2 y 3, nos falta una ecuación y entonces es cuando acudimos a ese punto 6 en nuestro plan que nos habla de ligaduras y rozamiento. Aquí tenemos una ligadura muy sencilla, ¿vale? Si cogemos esta referencia, llamamos a esto S1 y a esto le llamamos S2, ¿de acuerdo? Pues tenemos que la longitud de la cuerda es S1 más S2, ¿vale? Más un poco la curva, que eso nos da igual. Así que aquí deducimos derivando con respecto al tiempo dos veces, como vimos en el vídeo de ligaduras, que la aceleración de 1 es igual a la aceleración de 2, ¿vale? Cada uno con su signo, este va para allá y este va para allá. Total, ya tenemos las tres ecuaciones con tres incógnitas. A este le vamos a llamar A, simplemente por comodidad, y nuestro sistema se queda reducido a tensión menos mu cinética m1g
es M1A, M2G menos tensión igual a M2A, y ahora pues ese truquillo, ¿vale? Me quito la fuerza interna sumando las dos ecuaciones, y lo que me queda es M2G menos mu cinético M1G igual a M1 más M2 por A, ¿vale? Y despejando, nos queda que la aceleración vale M2G menos mu cinético M1G partido por M1 más M2. Y problema resuelto, pero como siempre vamos a hacer un par de comprobaciones. La primera tiene que ver con las dimensiones de las ecuaciones, las unidades, si queréis. Y la segunda, vamos a ver qué pasa explorando ciertos casos límite. Vamos con las dimensiones. Fijaos que aquí tengo masa más masa, ¿vale? Y aquí tengo masa entre masa, por tanto me queda G, ¿vale? Así que esta tiene dimensiones de G. Por este lado tengo masa, que entre estas dos masas es adimensional, el coeficiente cinético es adimensional, así que también es proporcional a G, así que las dimensiones perfectas. Bien, vamos con los casos límite. Volvemos al dibujo. Casos así que se nos ocurran de una manera más o menos sencilla. Bueno, pues por ejemplo, si este no tiene ninguna masa, ¿vale? Si la masa 2 es 0, este ni se inmuta, ¿vale? O sea, de hecho aquí nadie se movería porque no habría nadie que tirase. Y efectivamente, si M2 es 0, nos queda aquí una aceleración negativa. Eso no significa que no se quede quieto, pero es que no tiene sentido que haya una aceleración negativa. Eso significaría que si yo no hago nada, este se movería hacia allá. Así que la manera correcta de interpretar este valor negativo, ¿vale? Es que habíamos planteado mal el rozamiento, ¿vale? Es como si la fuerza de rozamiento fuese en sentido contrario. El otro límite es suponer que M2 es muy gordo. El límite en el que M2 va a infinito, ¿vale? Fijaos que este término M2 dominaría sobre este M2 que sería casi infinito dominaría sobre este, ¿vale? Y nos quedaría simplemente G, que es lo que uno esperaría en caída libre. Y luego también nos podemos dar cuenta, un caso interesante, y es ver cuándo esto se hace cero. Esto se hace cero, ¿vale? Cuando coincide, o sea, si yo reemplazase mu cinético por mu estático, esta condición de cero es la condición que vimos antes, que nos permitía comparar la fuerza de rozamiento con la fuerza de rozamiento máxima, ¿vale? Así que también, bueno, podemos como reproducir ese caso de manera efectiva. El hecho de que m sub c sea más pequeño que el estático, por ejemplo, aquí veis que el estático es 0,5 y este es 0,25, hace que una vez que empieza a deslizar, esto siempre sea mayor que esto. De hecho, va a ser el doble porque este coeficiente es la mitad. Por tanto, si recordáis ese diagrama de teoría en el que teníamos la fuerza aplicada y la fuerza de rozamiento, y teníamos una curva que era una cosa así, hasta que llegábamos al máximo. Pero una vez al máximo, saltábamos, ¿de acuerdo? Y este salto es la única discontinuidad, digamos, no es lo mismo ver las cosas por el límite por la izquierda que el límite por la derecha. Esta discontinuidad es una discontinuidad que es la única que vamos a ver en mecánica. En electromagnetismo veremos otras discontinuidades. Pero la importancia que tiene es que no es lo mismo ver el problema hasta que empieza a deslizar que después de que empieza a deslizar. Y aquí lo podéis ver, ¿vale? Yo solo tendría la igualdad con el estático, pero una vez que cambio estático por dinámico aparece un exceso, y este exceso de aceleración hace que ¡brum!, pegue un golpe y se empiece a mover.